Hola, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos al programa de esta noche de miércoles, el cual se compondrá de entrevistas personales en donde hablaremos, pues de cómo actuar en el caso de que una persona esté sufriendo acoso, ya sea acoso sexual, acoso laboral, acoso escolar. Lo haremos de la mano de los profesionales de leyes de Luis Pérez y abogados, de Luis Pérez Abogados, perdón. Después, pues hablaremos con profesionales del Cuerpo de Bomberos de Oviedo, no solo a tenor de la tragedia ocurrida en Valencia, sino de esos incendios más pequeños, afortunadamente, pero que diariamente se suceden a lo largo y ancho de nuestra geografía. Y finalizaremos con Roberto Rodríguez de ADF Grupo, con el que trataremos no solo acerca de las medidas de seguridad que pueden tener nuestros edificios, sino también de otros temas. Sin embargo, la imagen de la jornada nos lleva al acceso al barrio de Ciudad Naranco, en su confluencia con la calle General Elorza. Y es que allí, como van a ver en las imágenes, tras 4 años de espera, y también muchos minutos de espera de los coches, una arranca y para de las obras, muchos quebraderos de cabeza, pues por fin se ha abierto al tráfico el acceso de Nicolás Soria. Ya es transitable tanto para peatones como para vehículos. Una obra solo comparable al Canal de Suez o al Canal de Panamá y que permitirá mitigar el ancestral aislamiento del barrio de Ciudad Naranco, que tiene otro embudo en la zona de la glorieta de Luis Oliver. Han sido 4 años de obras para un proyecto que no iba a durar más de 12 meses. Se ha visto la eficacia, en este caso, con unas obras que arrancaban, paraban, volvían a arrancar, volvían a parar. Sin embargo, la zona no está completa, ya que hay unos metros de pasarela que unirían las estaciones de tren y de autobús, y ni están ni se las esperan. Quizás haya que esperar otros 4 años para que se pongan en funcionamiento. Con estas imágenes comenzamos el programa de hoy. Pues vamos a arrancar el programa de esta noche de miércoles y vamos a irnos de consulta jurídica, y lo vamos a hacer poniéndonos en las manos de los profesionales de Luis Pérez Abogados, el despacho ubicado en Oviedo, en la calle Foncalada número 7, primero G, como saben. El tema que vamos a tratar a continuación, si todos los temas que tratamos con el abogado son importantes y son en algunos casos dolorosos, el que vamos a hablar a continuación creo que merece el mayor respeto del mundo, ya que vamos a hablar del tema del acoso, de los distintos tipos de acoso al que se puede enfrentar una persona. Cuando decimos acoso, creo, y los abogados ahora me podrán corregir, que una persona abusando de su superioridad puede causar un daño a otra persona en un momento de inferioridad. Para hablar de ello, se encuentran esta noche con nosotros Luis Pérez. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Y por el otro lado tenemos a Elisa Costales. ¿Qué tal? Buenas noches. Lo primero, Luis, para meter en contexto el tema sobre el acoso, ¿qué es el acoso en sí? ¿Cómo podemos definir el acoso? A ver, es una situación en la cual alguien humilla o veja a un semejante, a otra persona. Normalmente, utilizando situaciones de superioridad, por ejemplo, en el ámbito laboral, un jefe hacia un subordinado, y en otras ocasiones, simplemente, sin que concurra esa característica, a lo mejor a través de las redes sociales, en esta sociedad tan impersonal que vivimos, una exnovia o un exnovio a la otra parte con la cual mantuvo una relación, o entre chicos de un mismo colegio, unos a lo mejor a otros. En fin, es una situación nociva. Normalmente
provocada por personas obsesivas o personas que tienen algún tipo de déficit, porque una persona normal no realiza este tipo de actuaciones, y con consecuencias muy gravosas, muy desagradables para el que la sufre, porque incluso en nuestro despacho llegó gente ya mayor en el ámbito laboral. Cuando digo mayor, pues como yo, no chicos jóvenes, que tuvieron intentos de suicidio, y a partir de ahí fue cuando sus familiares trataron de ayudarles y trataron de poner en manos de un profesional, claro, pues esa situación para intentar que se dejase de producir. Los acosos, cuando llegan a esos niveles, pues primero deben de ser tratados por profesionales médicos que le hagan, del ámbito de la psiquiatría normalmente, que hagan o que refuercen a esas personas de alguna manera, y luego ya las consecuencias, pues por un abogado que trate de pedir la responsabilidad determinada a ese supuesto acosador. Entiendo que cuando tratamos temas como los que tratábamos en semanas anteriores, tema de herencias, tema de divorcios, bueno, ahí estamos confrontando iguales. Es decir, cuando una pareja decide divorciarse, estamos en una situación de iguales. En estos temas de acoso siempre hay una superioridad contra una inferioridad. Es decir, ya se parte de una desigualdad, ¿no? Sí, como acabo de decir, en el ámbito laboral está perfectamente delimitada. En otros ámbitos, pues también, porque hay esa superioridad en el plano personal. Digamos, el altivo, el gallito o la gallita, que tratan de amedrentar, pues, otra persona desde un punto de vista, digamos, embrionario, pues aparentemente más débil, ¿no? Aparentemente más débil, porque es el que se somete o el que sufre esas humillaciones, esas vejaciones y ese tipo de conductas, pues que son, pues, totalmente contraproducentes y tan nocivas para la persona que la sufre. Claro. Existen muchos casos al respecto y mucha gente que vaya, bueno, pues, al despacho planteando estos casos. Existen muchos casos y cada vez más, y muchos que no se denuncian. Muchos que no se denuncian, bueno, pues por temor, porque la gente realmente tampoco sabe si eso es un delito o no. En las redes sociales la gente habla con mucha ligereza y a veces dentro de un propio grupo, igual de un grupo de WhatsApp, tienen una persona pues ahí un poco, digamos, sufriendo ese tipo de conductas que son acosos o desde las propias redes sociales o en el ámbito laboral, y la gente, no olvidemos, a ver, hace unos años, no tantos, a lo mejor 20 años o por ahí, se daban estas situaciones con una total ligereza y nadie acudía a denunciarlas. Bueno, pues porque se arreglaban las cosas de otra manera. También eran menos, no había las redes sociales. Las redes sociales son un caldo de cultivo importante para que se produzcan este tipo de conductas. En fin, hay que atajarlas y tratar de resolverlas en pro de las personas que las están sufriendo, que realmente sufren mucho, valga la redundancia, por este tipo de actuaciones. Hay algo que me llama poderosamente la atención y le llama la atención a mucha gente en el contexto de las redes sociales. El acosador puede ser en todo momento anónimo, es decir, en un acoso laboral, bueno, de un jefe hacia un empleado, están identificadas las dos personas. Sin embargo, en las redes se puede actuar con un sobrenombre, con un apodo, con un alias, y sin saber quién está acosando, ¿no? Es decir, no hay nada que regule que en una red social esté respaldado ese alias con un DNI. Sí, eso efectivamente puede ser así, pero vamos a ver, yo creo que más bien ese tipo de conductas iría más orientado a la coacción o a la amenaza que al propio acoso en sí, porque el acosador normalmente suele ser un conocido de esa otra persona, el que realiza, el que profiere ese tipo de conducta con el otro y propagándole ese temor y que lo humilla y que se ríe de él y que hace mofa sobre su persona. Bueno, son muchas conductas, o propiamente en el ámbito laboral, fíjese que puede ser hasta el punto de no tratarlo igual que el resto de compañeros, pues a lo mejor si va a tomar el café esta persona, pues reprochárselo y montarle un número, permítaseme la expresión coloquial, ¿no? Cuando viene a lo mejor del café, cuando es una situación totalmente normal y a la que tiene derecho. Bueno, son ese tipo de cuestiones, pues que a veces parecen que realmente no son un acoso, que a lo mejor es un mal carácter del jefe, pero que se cronifican y que se dilatan en el tiempo, que no son puntuales. Claro. Bueno, vamos con Elisa. Elisa, ¿cuántos tipos de acoso hay? Porque
creo que no hay uno solo, ni dos, ni tres. No, tenemos los tipos de acoso más conocidos, como podría ser el acoso escolar, el acoso laboral, el acoso sexual, el acoso callejero, pero también hay otros tipos un poco más desconocidos, como podría ser el acoso inmobiliario, que es la perturbación del uso pacífico de la vivienda, el acoso predatorio o stalking, que es, digamos, el acecho, lo que todos conocemos como acecho, el acoso en torno a la interrupción voluntaria del embarazo. E incluso ahora, de reciente tipificación, con la Ley Orgánica 10/2022, hay un acoso en torno al uso de la propia imagen, porque hay personas que pueden, digamos, coger imágenes para realizar perfiles falsos, cuentas, redes sociales, y luego utilizan tu imagen con el fin de acosarte, hostigarte o humillarte. Pero entiendo que los casos son distintos y hay distinta manera de tratarlo según todas estas tipificaciones. Efectivamente, efectivamente. Cada caso es absolutamente personalizado. Y aquí, permítaseme la expresión, es un poco como la carrera entre el delincuente y la justicia, ¿no? Cada vez van apareciendo nuevas modalidades, sobre todo, como decía Luis, por el tema de las redes, ¿no? Y con el tema de la inteligencia artificial, o sea, esto es algo que está en continua evolución, entonces requiere por nuestra parte de un esfuerzo constante de ir viendo los nuevos supuestos, ver cómo nos avanzamos y también esa modernización a través de nuevas leyes que vayan regulando esto. Claro, entiendo que es entonces un aprendizaje constante para ustedes también. Claro. Bueno, Luis, ¿cuáles son las conductas típicas del acoso? Bueno, pues dependiendo ante la tipología concreta del acosador, pues pueden ser muy variopintas. Pongamos, por ejemplo, el supuesto de un jefe hacia un empleado, pues puede ser lo que comentaba antes, desde a lo mejor llamarle la atención de una forma que no tiene sentido delante de los compañeros por cualquier cuestión trivial, no tratarlo igual que al resto de compañeros, tratar de dejarlo, aislarlo dentro de la organización, en fin, eso es cualquier conducta que lo humille, que lo degrade o que lo veje, pero es un abanico importante. Imaginemos en el tema del acoso sexual, pues a lo mejor insinuaciones, manoseos, tocamientos, preguntarle por orientación sexual a una persona y pregonarlo. Es decir, este tipo de cuestiones que todos sabemos desde el sentido común que no son realmente apropiadas, pero que a veces la persona que acosa tampoco es consciente de que es un delito y puede llegar a serlo, ¿no? En el ámbito del acoso escolar a un niño, por ejemplo, que tiene, pues, que es más débil quizás por personalidad o físicamente, pues reírse de él, hacer burla, llegar en un momento dado en las redes sociales a hacerse, que es muy común, hacerse pasar por una chica y pedirle fotos al niño, y el niño a lo mejor pues le manda esas fotos. Tuvimos nosotros un tema en el juzgado de menores en La Coruña en relación a eso, y los chiquillos pues lo pasan muy mal, y eso influye, según dicen los médicos, psiquiatras y psicólogos, los psicólogos que no son médicos pero que también estudian ese tipo de cuestiones, pues dicen que influye de forma muy negativa en la evolución del individuo cuando se producen desde la adolescencia. Es decir, que son cuestiones muy graves y que se toman muchas veces a la ligera. Nosotros lo comento porque me llamó mucho la atención. Una persona, aparentemente normal, no parece una persona débil en el trato, se derrumbó un día en el despacho y nos mostró, ella con familiares que venía, cómo había tenido ideas autolíticas, ideas de suicidio, que eso es una cosa pues asombrosa que pueda pasar dentro de una organización en la que trabajaba por parte de sus compañeros que le hacían la vida imposible. Claro. ¿De acuerdo? Pues desde burlas, comentarios que no tenían razón de ser, a la hora de realizar el trabajo de las tareas más gravosas dejárselas a ella, luego a lo mejor, como era el jefe, digamos, superior de todos ellos, el común de ese grupo, pues era una persona un tanto pusilánime y no es que actuase en contra de esta chica, pero se dejaba ir, y los compañeros pues eran unos auténticos salvajes con esta persona. Claro.
Entonces, bueno, todo ese tipo de conductas nocivas que humillan, que vejan, que hay muchísimas, pues todas esas formarían parte de lo que subyace dentro del tipo de acoso concreto al que nos estemos refiriendo. Claro. Entiendo que todo esto es tremendamente grave, por ejemplo, el caso del que nos ponía ejemplo Luis. Si nos vamos al tema de menores en escolares, esto se multiplica, ¿no? Es decir, crece exponencialmente, ¿no? Claro, lo que sucede que el tema de los menores es harina de otro costal, es otra cuestión. Está la ley del menor ahí, hay otra serie de cuestiones a tener en cuenta, porque no olvidemos que también el presunto acosador también es un menor, que no está acabado de formar. Es muy complejo, ahí requiere mucho sosiego y mucho temple a la hora de pronunciarse sobre estas cuestiones, pero claro, los que somos padres y si tenemos la mala suerte o la desgracia, que no sería mala suerte, sería una desgracia de tener un hijo acosado, pues ya, aunque seamos abogados conocedores del derecho y sepamos lo que implican las cuestiones de menores, nos saltamos eso a la torera. Nosotros lo que queremos es que el rapacín nuestro no pase por ese calvario, ¿no? Y decimos, bueno, pues este menor, me da igual que sea menor que sea mayor, que se le aplique todo lo que se pueda. La ley está ahí y tiene una serie de condicionantes a los menores. En su contrario, si tienes la mala suerte pues de que te salga un chiquillo acosador, pues también estás en una situación peliaguda, ¿no? Porque cuando somos padres y tenemos hijos es un tema muy complejo de tratar de debatir, de tratar de ver y de tratar de hacernos razonar unos a otros. Sin duda. Elisa, ¿qué penas podrían caerle a una persona por realizar estas conductas? Entiendo que, como decíamos antes, ¿no? Hay lamentablemente, un amplio abanico, un amplio catálogo, pero ¿dónde suelen oscilar esas penas o cómo suelen oscilar? Las penas de prisión van desde los 3 meses hasta los 2 años y las penas de multa desde los 6 hasta los 24 meses. Además, se considera el tipo agravado cuando el acoso se ejerce sobre las personas que específicamente se regulan en el artículo 173.2 del Código Penal, como serían sobre aquellas personas que han sido o son cónyuges, personas ligadas de análoga relación de afectividad, menores, discapacitados, pues no sé, personas dotadas de especial vulnerabilidad, bueno, una serie de supuestos que se regulan en el artículo. Y a mayores de todo esto podría darse también en concurso con otros delitos, es decir, el acoso podría conllevar lesiones psíquicas, lesiones incluso físicas u otro tipo de delitos relacionados. Claro. Profundizando un poco en lo que le preguntaba antes a Lisa, pregunto a los dos, a Luis y a Lisa. Vamos a ver, cuando ustedes resuelven un caso de divorcio o resuelven un caso de una herencia, bueno, pues ahí se acabó el tema. Sin embargo, entiendo que cuando resuelven un caso de acoso, a la persona le queda una secuela, es decir, no hay una remisión inmediata. Un poco lo que decía Luis, ¿no? Un tratamiento, el volver a recuperar a esa persona. Tiene que ser verdaderamente atroz ser víctima de acoso, ¿no? Es complicado y sobre todo no olvidemos de que se trata ya de personas que por su propia naturaleza pues tienen quizás una cierta sensibilidad o una propensión a la, digámoslo así, para que nos entiendan los espectadores y nosotros podamos explicar de una forma más clarificadora, pues al sosiego, que no suelen ser personas alteradas, no suelen ser personas pues muy vehementes. Claro. Entonces quizás esa sensibilidad en un momento dado pues puede generarte todavía un perjuicio mayor que si eres otra persona pues más, digamos, más bregada, ¿no? Por entendernos, claro, ¿no? Claro. Aún así, a cualquiera que le suceda eso, no es plato de gusto para nadie y es una situación, o tiene que ser una situación muy desagradable. Nosotros lo comprobamos por las personas que vienen, ¿no? Que a veces acaban, aunque aparentemente no seas un pusilánime, no tiene que ver, puede ser muy sensible y no ser un pusilánime, ¿no? Aunque no reúnas ninguna de esas dos cualidades o no tengas esas características, puede dejarte unas secuelas importantes, pero no olvidemos que está produciéndose permanentemente en ámbitos también
íntimos de alguna suerte, ¿no? Pues o bien en el propio centro escolar, o bien si tratándose de acoso sexual cuando estás con la persona, tú y ella solos, pues a lo mejor trabajando o haciendo alguna actividad o dentro del centro de trabajo, pasas muchas horas. Claro, imagínate que te levantas de tu casa y vas a trabajar y ya vas con esa carga, decir, ¿qué va a pasarme hoy? ¿Qué me van a hacer? ¿No? Claro. Eso yo intento que esa zozobra es algo pues muy gravoso y complejo de resolver. Pero bueno, los profesionales con los que nosotros hablamos sí que dicen que con la terapia adecuada, pues eso en términos generales suele resolverse de una forma satisfactoria. Claro. Quería preguntarle también, Luis, ¿cuándo una persona debe de acudir al profesional? ¿Cuándo debe denunciar? ¿Cuándo debe ponerse en manos del abogado? Porque entiendo que esto tendrá un proceso, Elisa, en el cual, bueno, pues dices, bueno, esto ya pasará, quizás es hoy, quizás fue mañana también, pero ¿cuándo recomiendan ustedes, bueno, decir, pasa esto? Claro, no es una pregunta sencilla y no es por eludir la respuesta. Vamos a ver, cada uno tiene un nivel de aguante determinado y a cada uno le afectan las cosas de una manera concreta. Por ejemplo, los que tenemos hijos adolescentes, pues yo creo que todos les decimos, oye, si algún día te sucede cualquier cosa, lo primero que tienes que hacer es decírmelo a mí para tratar de resolver eso. Si es una conducta aislada o puntual, hombre, tampoco vamos a ser paranoicos, ¿no? Claro, son situaciones que pasan a veces, calentones entre chiquillos, me refiero a esto en el ámbito, por ejemplo, escolar, ¿no? Y en el ámbito laboral igual. Yo puedo un día tener un mal día y contestarle mal a un compañero o el compañero contestarme mal a mí. Ahora, cuando eso se prolonga, digamos, yo creo que si ya 3 o 4 veces que te esté pasando y tú le dices, por favor, deja de molestarme y sigue, y te está produciendo esa situación, pues una zozobra, te está humillando, te está sintiendo vejado y demás, yo creo que en ese momento ya hay que acudir a un profesional, tanto del servicio, vamos, es decir, del ámbito de la salud o de la psicología, que también va relacionado, para que te ayude, y al abogado para que trate de poner fin a esa situación por los medios que vienen establecidos en la ley. Tenía yo un profesor que era muy locuaz en esto y muy concreto. Decía, cuando el diálogo no funciona, el palo. Pues en este caso el palo sería el abogado, ¿no? De alguna manera, porque estamos entre gente civilizada. Sí, por supuesto. Elisa, entiendo que, igual que decíamos antes, el trabajo del abogado, del profesional como ustedes, tiene que ir en constante evolución. Entiendo que la justicia también, porque esto hace unos años ni existía. No existían redes sociales, con lo cual ese delito no existía. Entiendo que la justicia va evolucionando también, ¿no? Efectivamente. Y además a día de hoy, por ejemplo, se ha hecho obligatorio que todas las empresas tengan un protocolo contra el acoso, por ponerte un ejemplo, y cosas así que van evolucionando pues cada vez más conforme las circunstancias también van avanzando. Sin duda. Luis, hay quien puede confundir acoso con coacción. Entiendo que hay que dejar tremendamente claro que no es lo mismo. No es lo mismo, pero sí que hay determinados delitos que tienen cierta relación y que es difusa su delimitación. El acoso, las lesiones, el acoso, las coacciones y las amenazas, ¿no? El acoso, pues son llevar a cabo determinadas conductas que humillen o vejen a una persona, desde todo lo que estuvimos hablando en el día de hoy. La amenaza es comunicar a alguien, si no haces tal cosa, pues vas a tener una consecuencia grave, ¿no? Por ejemplo, esto de los Voice Noise que salió hace tiempo, que amenazaron a una persona para que se quitase un tatuaje y si no, pues que le iba a dar una puñalada. Eso sería una amenaza, pero ahí también habría una coacción. Y la coacción propiamente, la coacción sí es con violencia tratar de obligar a alguien a hacer algo o de prohibirle que haga algo que realmente viene permitido en la ley. Por ejemplo, obligarle a casarse a estas chicas que en determinadas culturas, eso sería una coacción. En el caso de un moribundo, obligarle a hacer un testamento hológrafo manuscrito para que teste de una determinada manera sería una coacción. Pero ya digo, es difuso ese tipo de delimitación. Claro. Pues creo que lo dejamos todo tremendamente claro. Luis, Elisa, muchísimas gracias por estar con nosotros y aclararnos, bueno, pues estos temas que sin duda son, bueno, pues tremendamente dolorosos para aquella persona que lo sufre, ¿no? Hablaremos en próximos días, bueno, pues de más temas, de más casos
que pueden interesarles y por los que quizás, bueno, pues desafortunadamente en algún momento haya que pasar. Luis Pérez, muchísimas gracias por estar con nosotros. A ustedes, como siempre. Elisa Costales, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos vamos a publicidad. Dejamos a los profesionales del despacho de Luis Pérez Abogados en la calle Foncalada número 7, primero G de Oviedo, y en un momento estamos de vuelta. Hasta ahora mismo. Bueno, vamos a hablar a continuación de un tema que, después de la perspectiva que nos dan, bueno, pues el que hayan pasado unos días después de la tragedia ocurrida en Valencia, ese atroz incendio, bueno, pues que cegó la vida de personas pues en un momento, ¿no? Todos fueron testigos, gracias a las imágenes que veíamos en las teles, bueno, de cómo las llamas consumían prácticamente un edificio desde sus cimientos hasta arriba del todo, ¿no? Parecía, bueno, pues una cuestión de película, sin embargo no lo fue. Lo que fue la tragedia que se cebó, bueno, pues en Valencia, ¿no? En la capital del Turia. Sin embargo, bueno, pues este incendio no es el único que, lamentablemente, bueno, pues puede ocurrir en cualquier vivienda. No se trata, a continuación, de crear alarmismo ni nada por el estilo. Sin embargo, bueno, pues después de ese incendio hemos visto cómo se han ido sucediendo otros, y siempre es un buen momento, consideramos, para ponernos en contacto con profesionales que nos puedan dar, bueno, pues unas reglas básicas de qué hacer, bueno, pues cuando se declara un incendio, ya sea en nuestra vivienda o en otra parte de nuestro edificio. Para hablar de todo esto se encuentra con nosotros, y agradecemos su presencia, a una persona que sabe y mucho del tema del fuego. Él es Mauricio Bogomab, ha sido 28 años bombero, jefe de dotación del 6 en Oviedo. Bueno, pues también colabora como asesor en la Fundación Fuego. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Juan. Bueno, encantado que esté con nosotros. Lo que vimos en Valencia, la espectacularidad de las imágenes, entiendo que ustedes, me decía usted antes, más de 3.000 intervenciones en estos 28 años. ¿A usted le sorprendió lo que se vio en Valencia? Bueno, realmente fue bastante sorpresivo. Es uno de los, digamos, a partir de este incendio va a haber un antes y un después en esta tipología de incendios estructurales en fachadas ventiladas, se llama, ¿no? O sea, sobre todo la gran diferencia, siempre los incendios les llamamos rompen por fachada, es decir, sí, son de dentro a fuera. Pero esta vez el incendio fue, digamos, una ignición invertida, desde fuera hacia adentro. Eso es lo más raro que ha sucedido, y sobre todo a partir de ahora ya estamos informando, formándonos para prever estas situaciones, que es el primero, pero no será el último. Claro. ¿Esto podría ocurrir en cualquier otro lugar o en otros sitios las edificaciones son de otra manera? No. Aquellos edificios que tienen fachada ventilada y que no tienen un componente ignífugo en ese aislante, puede tener esta digamos, situación desencadenante. Bueno, esto podemos considerarlo como, además de una tragedia, como un hecho extraordinario. Como bien decía usted, no todos los días ni todos los años, afortunadamente, se ve un incendio de estas magnitudes. Sin embargo, a lo largo del año hay un montón de pequeños incendios en las viviendas que también tienen su riesgo, ¿no? Parece que ahora todos los medios nos aparece casi todos los días un incendio en Cudillero, incendio en vivienda, pero no nos engañemos, en España hay 50 incendios al día en viviendas y una media entre 7 y 9 incendios industriales al día, ¿eh? Cuidado, entonces estamos hablando ahora, la gente, las redes, los medios están sensibilizados por esta cuestión, pero no, esto es más habitual de lo que creemos. Claro. Bueno, 28 años como bombero dan para mucho. Ustedes, bueno, pues es su trabajo, ¿no? Pero actúan en primera línea en estas tragedias. ¿Usted tuvo algún momento en el que dijo, de aquí, Mauricio, esto se acabó? Sí. Después de tantos años, en algún momento hay una situación crítica que te ves y dices, bueno, hoy me llegó el día, ¿no? O, bueno, esto, cuidado, que aquí me parece que... Como dice Reverte, salió mi número. Exactamente, el número del boleto, ¿no? Y sí, las situaciones cuando trabajas en la delgada línea roja a veces se suceden, así que también muchas veces lo pensábamos, pero
pero sí esas situaciones se presentan. Claro. Bueno, cuando se va a una actuación como esta o de menor entidad que esta, entiendo que la prioridad, bueno, pues es salvar las vidas de la gente que hay dentro. La gente que hay dentro, aparte del componente de nervios, está el componente de miedo. ¿Cómo sacar y a la vez tranquilizar a la gente para que no cometa una locura, un disparate? Sí, hay una cocina que sí quiero aclarar y que veo que sobre todo a tenor de lo que ha sucedido en Campanar en este incendio y lo que se está sucediendo ahora, se está evacuando los edificios y tomando esas decisiones apresuradas y no siempre hay que evacuar. Hay dos palabras que son muy importantes. Una es confinar y una es evacuar. Para eso acabo de si le parece, voy a hacer una pequeña muestra. Vamos a ponernos de pie. Sí, vamos a ponernos de pie. Y vamos a... Hay un edificio. A mí me dicen, hay un edificio. ¿Sí? Entonces, hay un edificio, 1, 2, 3, 4, 5, 6 plantas. 6 alturas. ¿Vale? Sí. Usted, vamos a hacer, hay tres personas que están aquí. El fuego sale de la tercera planta, rompe por fachada y está yendo hacia arriba. Bien. Usted, el primero, el punto A está aquí arriba. Sí. ¿Usted qué haría? Si yo estuviera en el punto A. Sí, exactamente, en el piso del A. Bueno, yo trataría por todos los medios de ir descendiendo pisos. Ir bajando. Sí. Vale, muy bien, perfecto. Acuérdate que el vecino está aquí. Usted está en el B, que está enfrente de este piso. Del piso de incendio. ¿Qué haría? A ver, quizás no sea lo más racional, pero entiendo que el instinto de supervivencia te lleva a lanzarte escaleras abajo. Ajá. O sea, a tratar de llegar a cota cero lo más rápidamente posible. Perfecto. No lo sé. Sí, es su respuesta. Y ahora, otra familia que está en el piso C, debajo del edificio. ¿Usted qué haría? Misma respuesta, hacia abajo. Vale, perfecto. Muy bien. Nosotros, en los procedimientos, todos los procedimientos, los manuales en España y en el mundo, todo dice esto, Es esto. Esto es donde se está incendiando, ¿verdad? Aquí mismo, si vamos a la... Aquí nosotros todos recomendamos, aquí es confinarse. No podemos bajar aquí porque aquí va a empezar a haber humo y los humos son ascendentes, van a subir. Así que aquí tendríamos que confinarnos. Aquí, en el B, si vemos, estamos aquí, abrimos la puerta y hay humo en el rellano, otra vez hacia adentro, confinar. Entonces aquí dijimos, confinar, aquí, confinar también. Y el único que sí se aconseja la evacuación, o sea, la salida, son los pisos que están por debajo del incendio, porque los humos van hacia arriba. Todos estos, este está bien, este puede evacuar, puede bajar. Del piso, de la misma planta hacia arriba, confinar. De la misma planta hacia abajo se puede evacuar. Claro, pero entiendo que esto esto es la teoría y por supuesto que está comprobado que sea así. Pero ¿cómo mantener la calma? Vives en el A, vives en el B, tu instinto te manda a ir hacia abajo, salir a la calle lo más rápidamente posible. ¿Cómo mantener esa cabeza fría, esos nervios? Imagínate, estás en casa con chiquillos, con ancianos, tal, y decir, no, tranquilos todos que nos vamos a confinar. Lo primero que te dicen es, pues estás muy loco. Correcto. Cerrar puertas y ventanas, poner trapos mojados, y si el fuego o los humos entran por la ventana, cerrar la ventana e irse al punto alejado, más alejado de la vivienda, y sobre todo agachados, por si va bajando, si entraron los humos, van bajando para tener más tiempo para el rescate, sobre todo para cuando nosotros limpiemos de humo la caja de escaleras. Claro, parece claro. Es decir, en 2 casos habría suspendido, lo hice mal. No, habrías muerto. Habría muerto. Sí, es peor que suspender. Lo cual es peor que suspender, Si quieres, hay una cosa importantísima. No podemos... una de las personas escuchó que estaban gritando la gente para evacuar el piso y lo que hizo esa persona, muy importante, es cerrar las ventanas porque le entraban las llamas por la ventana, las pavesas o llamas encendidas. Cerró las ventanas, entonces...
Todavía tuvo tiempo, a lo mejor, de salir y con su marido y sus hijos. Pero quiero decir, muy importante confinarse en ese momento, porque si dejamos las ventanas abiertas, el fuego exterior va a invadirnos al interior. Claro. ¿Sí? Correcto. Bueno, pues nada, ya sabemos un poquito más. Si estamos en la misma planta que el fuego o estamos en plantas superiores, confinarse. Si estamos en plantas inferiores, ir hacia abajo. Exactamente. Siempre utilizando la escalera. Siempre utilizando la escalera si no hay humo. Si vemos que hay humo, otra vez a casa y confinarnos. El riesgo de evacuar es justamente una escalera llena de humos. Claro. Y es aquí se habla mucho de una familia que murió en un baño, pero se han salvado más personas de las que murieron. Había 100 y pico de personas, 150 personas. Entonces, quiero decir, porque se ha limpiado esa caja de escaleras. Si esa caja de escaleras está con humos, entonces la tragedia hubiese sido multiplicadora. La escalera se transforma en una chimenea. Correcto. Entonces, no podría haber salido nada, al contrario, eso se tupe, o sea, de personas que van ahí quedando. Entonces, importantísimo justamente estas dos palabras, confinar y evacuar. Claro. Voy a preguntarle por varias cuestiones que durante estos días, bueno, pues oyes en tertulias de radio, en tertulias de televisión. Vamos a ver, actualmente las medidas de seguridad, los protocolos en los edificios indican que hay que tener unas puertas que comunican la escalera con los rellanos, que son puertas, bueno, precisamente para contra los incendios y demás. Bien, hay extintores por el edificio. ¿Es positivo? ¿Sirve para algo tener un extintor en casa? Sí, claro. Sobre todo tener un extintor y tener medianamente algo básico de formación de cómo utilizarlo ante una situación de emergencias. Sí. Hay una cosa, cualquier ciudadano puede contener o apagar un conato. Un conato es el inicio de un fuego y un incendio es un fuego descontrolado. Sí. O sea, cualquier ciudadano podría apagar en los primeros minutos un conato en un cortocircuito, en un equipo de música, en la nevera, una sartén. Pero si eso no se controla en unos primeros minutos, eso va a ir a más. Claro. Antes, hace 50 años, las viviendas eran todas con materiales nobles. Las viviendas tardaban en llegar al flashover, que es el punto máximo de ignición, entre 20 y 25 minutos. Sí. Hoy, nuestras viviendas tardan 4 minutos en llegar 4 minutos. 4 minutos. O sea, se ha reducido. Exactamente, porque hoy todas las viviendas tenemos derivados del petróleo, pinturas, barnices, y entonces todo va muy rápido, muy rápido. Entonces es importante un extintor en casa para un primer, para un primer contacto, para una primera intervención. Y bueno, y si no podemos con ello, entonces cerramos puerta y confinar y empezar a salir si lo tenemos en casa, ¿vale? Pero sobre todo sectorizar el incendio. Por otra parte, vamos a ver, durante años estaba terminantemente prohibido instalar enchufes, por ejemplo, en los trasteros, cuando los trasteros están en el garaje, en los sótanos, bien, porque decían que era por una medida de seguridad, tal, de tal manera que tú querías colocar, por ejemplo, unas estanterías en el trastero, necesitabas una parafusa y allí no había quien pudiera enchufar, bien. Pero ahora se van a poner enchufes por todas partes con los coches eléctricos. Es decir, lo que antes era peligroso ahora deja de ser peligroso. En aras es que hay que cargar el coche. Sí. Ya entramos en un área ya delicada, sobre todo normativa, ¿no? Sí. Entonces, claro, estamos hablando, por lo menos lo que está diciendo la normativa en Barcelona, ya se prohibió los vehículos eléctricos en las plantas, incluso de aparcamientos -3, -2 y -1 y la recarga. Sí. O sea, esa es una normativa que acaban de tener. Acaba de salir. Exactamente. Ahora, ¿se seguirá? No, sí, cada comunidad autónoma va regulando, digamos, a tenor de estas situaciones. Sí. Pero es verdad que la casuística número 1 de los incendios son sobre todo fallos eléctricos. Entonces, ahí es donde tenemos que ser más prudentes a la hora y cuidadosos, a la hora de ver dónde ponemos
digamos, los enchufes y sobre todo a ver qué vamos a cargar ahí, porque eso es importantísimo. Claro, claro. Bueno, todo esto, por ejemplo, el ejemplo práctico que acabamos de ver, ¿no? Los supuestos A, B y C, donde yo decía, habría suspendido, y creo que con toda la sinceridad que puede que diga, qué crudo, ¿no? No, lo agradezco que haya sido sincero, me dice, no ha suspendido, estás muerto. Bien, en este caso, todo esto... Usted, me acuerdo, nos visitó hace unos meses, se estaban dando unos cursos en los centros sociales del Ayuntamiento de Oviedo sobre cómo actuar en caso de incendio, bueno, todo esto. Esto hay un grandísimo desconocimiento entre la ciudadanía. Quiero decir, debería de potenciarse más que la gente supiera un poquito qué hacer, sin ir más lejos, con algo tan sencillo como esto. En España estamos al 5.5 de conocimientos cómo actuar ante una emergencia en España. En Europa están al 20%, en Europa, otros países al 70, 80, en el espacio Schengen, en Europa. Sí. Quiero decir que aquí el desconocimiento es importantísimo de qué se debe hacer. Por lo general la gente se bloquea ante una situación de emergencia porque no sabe si hacer o no hacer, tocar o no tocar. Claro. Pero es importantísimo transmitir a la sociedad estos conocimientos y también empezando en las edades tempranas, en los colegios, luego en los institutos, universidades y sobre todo cuando llegas a un trabajo, cuando has estudiado o llegas a un trabajo ya tienes unos simulacros hechos o unas formaciones que ya a eso se va sumando. Entonces, es más, en Alemania los simulacros se hacen desde jardines de infancia, primaria, universidad, vas a tu ambiente laboral y cuando llegas a tu trabajo has hecho 20 simulacros. Entonces, saben cómo hacer. En Alemania también el carnet de conducir tienen contenidos de primeros auxilios. Entonces, estamos justamente la administración pública más cercana al ciudadano, que es el ayuntamiento, hicimos esas campañas el año pasado y la idea es que esto se siga haciendo, ¿no? Estas campañas. Claro. Bueno, por otro lado, vamos a ver, hay veces, en ocasiones, bueno, pues vemos, te dicen, no utilizar el ascensor. Eso también no es básico. A la hora de evacuar un edificio, el ascensor, olvidémonos de él, ¿no? Totalmente. Muchas veces el ascensor hace efecto chimenea, esa caja de escaleras, y por ahí se va el humo, y entonces con a lo mejor un fallo eléctrico se para el ascensor y quede la gente atrapada allí, está atrapada en una chimenea, con lo cual está inhalando humo. Y hay una cosa muy importante. Lo más peligroso en los incendios no es el fuego o esos humos negros que vemos. Debajo de ese colchón de humos, debajo se llama un plano neutro, debajo de esos colchones, de ese colchón negro, viaja el monóxido de carbono. El monóxido de carbono es un gas incoloro, inodoro, insípido y altamente explosivo. No lo vemos, no lo leemos, no lo detectamos y es tóxico mortal. El monóxido de carbono... ahora estamos al 21% de oxígeno en el ambiente. El monóxido de carbono al 0,005% letal en 5 bocanadas. Y para ello deberíamos todos, aunque no viene normativa, otra normativa, poner en casa un detector de humos. El detector de humos es el único elemento que te va a avisar que un incendio está empezando. Claro. Cuando estemos durmiendo en nuestras camitas y empiece un fallo eléctrico en el salón, los humos van a ir viajando por toda la vivienda, se van a ir introduciendo en todos lados y en nuestras habitaciones. Esos humos se van a ir bajando, se van a ir enfriando y poco a poco nos van a ir adormeciendo más y más y más. Y solo el único elemento que nos va a avisar que un incendio está empezando es un detector de humos. Avisa fuerte, Claro. Juan, avisados estáis. Esto salva vidas. Estos detectores salvan vidas. Claro. Y no hay que poner el detector de humos en la cocina, porque si no va a generar falsos positivos. Positivos porque va a haber humo. Pero poniendo un huevo duro con agua hirviendo, a cocer, ese vapor de agua va a hacer saltar el detector. El vapor de agua, Claro. Con lo cual hay que ponerlo fuera de la cocina, en el vestíbulo, en el descansillo, en el distribuidor de las habitaciones, pero siempre fuera de la cocina. Claro. Detector de humos. ¿Qué puede valer eso, por ejemplo? Se estará preguntando mucha gente. Sí,
¿Qué puede valer? Esto es como todo. Este es un detector, este es el mejor, es un irlandés, sobre todo porque las baterías son muy longevas, entonces la batería dura 10 años garantizada, pero hoy por hoy, no voy a decir las marcas o grandes almacenes, ferreterías, grandes espacios comerciales están vendiendo dos detectores de humo por 12 euros o 14 euros, o sea, muy poco, con la batería con la batería ya, con la pila ya la trae. Y muchas personas me dicen, no, es que tengo que hacer obra. No, velcro, doble cara, quitas una cara, la pones aquí, quitas la otra, pum, lo pegas en el techo y a funcionar. Y a funcionar. Entonces, por 7 euros, 8 euros, no podemos jugarnos la vida, ¿no? Entonces, importantísimo el detector de humos. Otra cosa quería preguntarle, vamos a ver, yo a Mauricio le conocí, él actuando, bueno, pues profesionalmente, un fin de semana, bueno, pues en el edificio donde yo vivo, y por aquel entonces, de eso que te toca por sorteo, eres presidente de la comunidad, y me dicen, está cayendo agua en el garaje, vamos, hay una inundación en el garaje. Bueno, bien, bajas, miras y ves que está el agua arrollando por encima de un cuadro eléctrico, dices, bueno, yo de esto no tengo ni idea, vamos a llamar a los bomberos. Bien, llamas a los bomberos y cuando estás con el teléfono en la mano para llamar a los bomberos, te dice el vecino que tienes al lado, no, a los bomberos no se les puede llamar porque te cobran. Entonces, y yo me quedé así mirando y dije, ¿cómo que te cobran? Dices, claro, es que los bomberos si vienen, te cobran. Bueno, ¿y qué preferimos? ¿Que sea así como me estás diciendo? ¿O que el agua llegue al cuadro eléctrico y esto en medio del garaje y se propague el incendio por los coches y no sé qué tragedia puede ocurrir allí? Bueno, bien, llamé. Vino Mauricio y me dijo, hiciste lo que tenías que hacer, llamar a los bomberos en este caso. Se pusieron allí con el tema y se solucionó. Quiero decir, hay también, no sé si llamarlo ignorancia, no sé si llamarlo, no sé cómo llamarlo, ese tema de, no, es que si llamo cobran. Muy buena pregunta. Todavía hay un viejo tabú, de historias antiguas. Entonces, ante un incendio, no, llama tú, porque al que llama le cobran. No. Los bomberos somos los impuestos que paga el ciudadano de Oviedo, ¿entiendes? Entonces, que no se cobran las emergencias, ¿no? Las salidas por emergencias, pero sí alguna asistencia técnica se puede cobrar, pero como es ir a abrir una puerta porque la llave está dentro, para eso llamas al cerrajero. Si vas a llamar a un camión, 3 bomberos, un mando para abrir una puerta, para eso de cerrajeros. Ahora, las emergencias no se cobran. Esos son los impuestos del ciudadano, que somos bomberos, policía y todo, digamos, todo el establecimiento que hay de cara a la seguridad. Pero no, los bomberos no cobran ante emergencias. No. Rescates, ni incendios, ni nada. Que quede tremendamente claro, porque bueno, yo aquel día quedé como muy a cuadros cuando me dicen, no llames que cobran. Digo, bueno, vale, perfecto. Aquel día, si mal no recuerdo, una noche, había riesgo de electrocución y probable incendio por electrocución en ese garaje. Así que la persona, si fue usted, hizo bien en llamar. Hizo bien en llamar porque, no se puede jugar con la seguridad de las personas. Sin duda. Bueno, otra cosita. Cuando estaban viendo las imágenes de lo que ocurrió en Valencia, entiendo, Mauricio, que usted tenía un ojo puesto también en la actuación de sus compañeros de Valencia, a quien vemos ahí. Bueno, muchas veces pensamos los héroes muchas veces no llevan capa, llevan manguera, ¿no? Hay quien puede pensar, es su trabajo. Ya, pero jugársela ahí tiene que ser terrible también, ¿no? Sí. Ahí la verdad que salió, lo que hablábamos, las situaciones y las condiciones en que se encontraron, y aparte que fue muy rápido, todas las condiciones de incendio, de ignición han sido, fuera normal, por sobre todo el edificio y sobre todo las condiciones climatológicas. El viento que había avivó todavía mucho más. Eso era como un fósforo, todo aquello, ¿no? Pero sí, en ese momento los bomberos actuaron de 10 puntos y siempre nosotros felicitamos, ¿no?, la actuación. Claro. Y actuaron según lo correcto. Es más, se la jugaron y tanto. Tanto para contener y sobre todo, lo que siempre decimos, lo primero, lo que hicimos fue
sobre todo salvar el rescate de vidas, ¿no? De personas. Entonces, a veces se simultánea la evacuación, digamos, la extracción de personas con la extinción. Y aquí lo que hicieron es, lo primero, entrar en zona caliente para sobre todo, digamos, sacar a las personas, ¿no?, que estaban allí. Y limpiar la caja de escaleras para salir digamos, para salir sobre todo con seguridad, bueno, sobre todo de éxito, de sacar a los más posibles. Mauricio, está usted ahora como asesor de la Fundación Fuego. ¿Qué es la Fundación Fuego y de qué se ocupa? La Fundación Fuego es, es una asociación a nivel nacional, la cual consta de muchos asesores, colaboradores, todos jefes, ex jefes de bomberos, aparejadores, arquitectos técnicos, inspectores, subinspectores, y se trabaja sobre la formación en todo tipo, divulgación a la sociedad, formación de bomberos, formación de aparejadores, técnicos que son muchos aparejadores y jefes de bomberos, y trabajamos de forma entrelazada, no solo aquí en España, sino también en Hispanoamérica, digamos, llevando los conocimientos de las emergencias a todos, de la parte, digamos, de la sociedad, hasta los profesionales de todo tipo de emergencias. Claro, pues perfecto. Como cierre, para finalizar, insistir, en caso de incendio, tratar dentro de lo posible de mantener la calma, ¿no? Y no tirarse hacia abajo de la manera más rápida posible. Sí, exactamente. Hay que valorar, hay que pensar, y todos ya tenemos que tener en mente en casa qué haríamos en caso de incendio. Tener un plan A, un plan B y un plan C. Un plan A y un plan B por lo menos. Si hubiera un incendio en casa, ¿qué haría? ¿Saldría? No. ¿Me confinaría? Sí. ¿Salgo al balcón? No tengo balcón. ¿Voy a un patio interior que tengo detrás? No. Tengo... Bueno, todos deberíamos pensar, o sea, tener un plan A, un plan B y, a ser posible, un C, si alguna vez se suele pasar. Porque las cosas pasan. Las estadísticas nos dicen que todos vamos a vivir una situación de emergencia en nuestras vidas. Todos vamos a vivir un incendio, todos vamos a vivir un accidente de tráfico, todos vamos a vivir un rescate. Y usted me dirá, esta persona es un cigua, es un mal rollo, mal onda. No. Ya vamos en coche, hacemos deporte o vamos en tren o en avión, ya no depende de nosotros. Entonces tenemos que estar preparados y prevenidos para lo que puede pasar. Saber lo que se debe hacer en cada situación, o por lo menos lo que no se debe hacer. Claro. Pues Mauricio, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. La verdad que me quedo con esto, vamos, sin duda. Ahora ya sabemos algo más. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Buenas noches. Bueno, pues nos vamos muy rápido a la publicidad y a la vuelta volvemos. Mientras tanto, reflexionen. Por 7, 8 euros pueden salvar sus vidas. Hasta ahora mismo. Bueno, pues vamos ya con lo que es nuestro siguiente invitado. Vamos a continuar hablando, bueno, tangencialmente de lo que hablábamos, bueno, pues recién con el profesional del Cuerpo Municipal de Bomberos. Vamos a hablar a continuación de las cuestiones que ocurren, bueno, dentro de los edificios. Lo hacemos como siempre con Roberto Rodríguez, administrador de fincas en ADF Grupo. Roberto, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, bien. Bueno, hablábamos con este hombre, bueno, pues acerca de la seguridad en el edificio después de ese dramático incendio que ocurrió en Valencia, pero no solo en Valencia, porque él nos decía que suceden incendios todos los días del año. Hay, bueno, pues un número de incendios, unos por imprudencias, otros, bueno, por deficiencias. Bueno, actualmente en las comunidades de propietarios, en los edificios, ¿cómo está el tema de la seguridad? Bueno, sí que ha cambiado mucho la normativa aplicable a todos los edificios. Nada tiene que ver los edificios de antes con los de ahora. Están dotados de unos sistemas contra incendios para prevenir que se produzca y, en el caso de que se produzca, que no se propague. Entonces nos encontramos con viviendas que datan a lo mejor pues de 1980, 1990, en la que, por ejemplo, no había extintores por planta. En el garaje, si acaso, hay algo muy reducido, no hay detector de monóxido. Y todo eso fue evolucionando en la normativa de tal manera que ya es obligatorio y cada vez más. Entonces ahora los edificios pues, de 20 años hacia acá o 25, claro, ya tienen una serie de sistemas que por un lado están obligados a instalar y por el otro lado la comunidad está obligada a mantener. Tenemos que hacer revisiones antes eran anuales,
De tal manera que se revisaba extintores, se revisaba la central de monóxido, las pocas de incendio, bueno, todo lo que tenga que ver con sistemas contra incendios. Y estas revisiones lo que hicieron fue dar un paso más y ahora también nos obligan a hacerlas de forma trimestral. No tan exhaustiva como la anual, pero sí hay que revisar pues, que el extintor tenga carga, que tenga la anilla, que, bueno, que no presente ningún deterioro, al igual con bocas de incendio y con todos los sistemas contra incendios. Entonces las comunidades estamos obligados y así estamos haciendo con todas aquellas que están dotadas pues, de elementos que den lugar a revisión y mantenimiento. Esto entiendo que las comunidades lo externalizan, ¿no? Sí, lo externalizamos. Hay empresas dedicadas a lo que es el mantenimiento del sistema contra incendios y, bueno, es decir, hay varias empresas y en función de la que más se adapte al servicio y económicamente, siempre cumpliendo con los criterios que tienen que llevar de revisión, pues al final las estamos llevando a cabo. Es fundamental. Es fundamental porque no somos conscientes de lo que antes apuntabas, de que se producen incendios todos los días. Sí. Es raro, pues yo qué sé, durante el transcurso del día a día que no veamos a un camión de bomberos. Sí, es verdad que a lo mejor no sabemos, quiero decir, dónde va o qué va a hacer, pero está claro que cuando sale del parque maquinaria es porque hay un aviso de incendio o cualquier otra cuestión. Entonces tenemos una serie de elementos que, claro, si no los mantenemos o cuando los necesitamos no cumplen las debidas normas, al final no tenemos nada y el cometido para el que han sido diseñados e instalados pues no cumple su función. Y aquí quería hacer una mención explícita a lo que son las puertas cortafuegos. Sí. Las puertas cortafuegos tienen una razón, entre otras muchas, fundamental, que en el caso de que haya un incendio, pues estas puertas cortafuegos, como el propio nombre indica, pues servirían pues para que no se propague el fuego y la escalera, que muchas veces hace efecto chimenea, pues que no se produzca esto y otras más cuestiones que tengan que ver con las puertas cortafuegos. ¿Qué ocurre? Que muchas veces estas puertas cortafuegos están colocadas pues desde el rellano hacia el paso de unas escaleras o cuando accedemos al garaje pues hay una puerta y otra puerta y otra puerta. Sí. Si es verdad que es un poco incómodo pues el abrir una puerta, el abrir otra puerta y a veces sin querer pues se deja abierta o no sin querer se ponen medios para que quede abierta de tal manera que no nos interrumpa el paso. Entonces, claro, estamos haciendo lo contrario de lo que hay que hacer, de tal manera que cuando haya un incendio y esa puerta no esté cerrada, que decir, no nos va a dar tiempo a bajar a cerrarla y al final el cometido y la función se ve, digamos, aminorada o mitigada pues por un mal uso. Entonces es fundamental que las puertas, por un lado, estén siempre cerradas. Sí que voy a ponerme del lado de los vecinos que cuando se usan y no se acompaña el movimiento hacen ruido, pero claro, hay una labor humana que nosotros tenemos que actuar de tal manera que si hace ruido pues tendremos que acompañar el movimiento o otra serie de cuestiones, porque normalmente tienen un muelle en lo que es en la bisagra y ese muelle es un tensor que lo que tiene que garantizar desde cualquier sitio, desde que se suelte la puerta, que se cierre, de tal manera que si abrimos poco la puerta se va a cerrar y si la abrimos mucho también se va a cerrar, pero claro, la tensión que hay cuando se abre mucho da lugar al portazo. Entonces no hay ningún mecanismo que haga que desde donde la soltemos aminore el ruido, la cierre, sino la actuación humana. Y es fundamental la colaboración de los propietarios, entonces que hagan uso de todas las instalaciones, pero estas puertas tienen que estar siempre cerradas. Y luego hay otra derivada, en el caso de que haya un incendio y hay una manipulación de las puertas y se ha propagado, puede que el seguro no se haga responsable, por lo menos en su totalidad, por entender que hay un agravante que tiene que ver con una serie de dispositivos que no están cumpliendo su función y la comunidad en cierta medida pues es responsable y no tanto el seguro. Entonces, bueno, tenemos que ser muy, muy conscientes de que esto es muy importante. Nadie nos va a llamar un día antes o una hora antes para decir que va a haber un fuego. No. Estas cosas pasan cuando menos lo esperamos y como no estemos preparados y los sistemas que estén instalados para prevenirlo o hacer que no se propague, como no está en debidas condiciones, de nada sirve todo lo que tengamos porque al final ni va a cumplir su función ni nos va a dar la utilidad para lo que fue instalado. Así es. Citabas el caso de las viviendas o los edificios de hace 20, 25 años, correcto, donde hay que instalar, hay que implementar algunas medidas. Sí. Y los que son anteriores, todas estas casas del desarrollismo de los años 60, todo esto, donde no hay para colocar, ahí
¿Qué se puede hacer? Nosotros, quiero decir, aunque no las tengan instaladas en su momento de origen, sí que estamos haciendo por instalarlo. Entonces es una mejora en cuanto a que nada va a impedir que pongamos extintores, por ejemplo, en cada planta, y eso va a redundar en que si pasa algo, pues tenemos un servicio y un suministro que antes no teníamos. Entonces no es la primera comunidad que no tenía extintores, no está obligada a tenerlos y nosotros los instalamos. Claro. Entonces sí que invito a todas aquellas comunidades que no estén obligadas por la antigüedad que tenga el edificio, que el instalar un extintor o uno por planta o algún otro sistema, quiero decir, siempre va a ser más favorable que desfavorable. Y un extintor, quiero decir, no tiene un coste, digamos, excesivo, que es bastante asequible. Y lo que es el mantenimiento, pues un extintor, quiero decir, puede durar hasta 20 años. Sí. Entonces, bueno, lo que es el mantenimiento, sí que luego hay un troquelado, hay una serie de actuaciones que van retimbrado, que van haciéndose pues en función de la antigüedad que tenga el extintor. Pero ni es un gasto, digamos, desmesurado, ni es un gasto que no se pueda asumir, y lo que aporta en cuanto a ventajas, y si pasa algo, pues es muchísimo. Claro, porque entiendo que esa inversión que se puede considerar así, no, claro, es que ahora hay que gastar en extintores. Cuando pasa algo repercute, quiero decir, claro. Te puede salvar la vida. Y sobre todo es eso, lo que apuntas de la vida, quiero decir, porque a veces estamos siempre, bueno, hay un componente humano y hay un componente material. A veces nos fijamos más en lo material que en lo humano, pero lo fundamental es lo humano. Entonces, si salva vida, como que no hay precio, digamos, en un momento dado que regatear, porque la vida es mucho más que el dinero. Sin duda. Nos comentaba nuestro invitado anterior, lo veíamos, bueno, pues también que por muy poco dinero se colocan esos detectores de humo en la vivienda que también pueden ser tremendamente interesantes. Sí, a ver, hay muchos elementos. Quiero decir, ahora está también la domótica, que al final detecta, pues eso, o bien humos, o bien una concentración, a lo mejor, pues no es la primera vez que alguien en el baño, pues limpiando, también detecta en un momento dado, salta la alarma de la domótica y es por una concentración pues de falta de oxígeno, otras cuestiones. Entonces, todos los elementos que podamos instalar, todos van a redundar en algo positivo. Entonces, cuantos más elementos tengamos de control y cuantos más elementos de forma pasiva actúen de forma que en el que detecten algo, corten la luz o dé lugar a un aspersor que dé agua, quiero decir, todo será bienvenido. En eso no habría que regatear, vamos. Claro. La tragedia de lo ocurrido en Valencia, bueno, la culpan al sistema de fachada, ¿no? Fachada ventilada. ¿Os consta que aquí en Asturias puede haber mucho tipo de fachada? O... Bueno, hay fachadas ventiladas y hay SATE también en muchas de las edificaciones que antes no veíamos, y sí que de una temporada para acá, pues sí es una actuación que, bueno, ha cogido cierta carrerilla y son muchas las comunidades. Sí que habría que revisar cada una de las instalaciones, a ver el cumplimiento que tienen de la normativa en concreto que les afecta, y si eso que en un momento dado carecía el edificio de Valencia, puede haber algún tipo de similitud en algún edificio aquí, porque es el momento de prevenir y, bueno, desgraciadamente muchas de las cosas que pasan dan lugar a que luego se refuerce pues cualquier inspección, cualquier actuación extraordinaria, y gracias a lo que ha pasado en Valencia, aunque no deja de ser una desgracia, si eso vale para poner en alerta a todas las comunidades y revisarlo, pues eso que en un momento dado podemos prevenir a futuro, para atrás en el tiempo no podemos dar, pero para adelante sí. Entonces, que sea un hecho aislado y que haya pasado una vez, pero que no pase más, pudiendo poner los medios para evitarlo. Esperemos que así sea. Bueno, vamos a dejar el tema de lo que es los incendios. Vamos a hablar de otros asuntos que también conciernen a las comunidades, como es, por ejemplo, la tarifa TUR. Acaba en junio. Sí, es lo que nos están apuntando. Quiero decir, el precio del suministro, tanto de gas como de luz, está bastante normalizado. Sí que está a un precio mayor del que estaba, pero bueno, ya está en una espiral, digamos, no tan disparada y alocada como estuvo con anterioridad. Entonces, todo apunta a que la tarifa TUR ya acabe en junio. ¿Qué significa? Que las comunidades de propietarios que estén acogidos a la tarifa TUR tendrán que pasar al mercado libre con la compañía que concreten, sea tipo fijo, sea tipo variable. Eso habría que ir valorándolo, y es todo lo que hasta la fecha sabemos, y hacia dónde apunta la idea de que esta tarifa, pues eso, tiene ya fecha de caducidad. No quita de que a lo mejor, llegado el tiempo, como nos pasó en diciembre, que a lo mejor haya una sorpresa y esa tarifa se mantenga o la prorrogue una temporada. Sí es verdad que en las condiciones climáticas en las que nos movemos ahora mismo, quiero decir que acabe en junio, significa que libramos lo que es el periodo de calefacción. Está claro que vamos a demandar agua caliente, pero bueno, ya no necesitamos la caldera a pleno rendimiento. Incluso no es la primera comunidad que tiene una caldera para agua caliente y otra para calefacción, de tal manera que la más importante es la de calefacción por dimensiones y distribución
distribución que tiene que hacer y la de caliente funciona todo el año. Pero bueno, claro, es una cantidad de gasto menor que lo que significa la calefacción. Entonces, bueno, tendremos que echar un ojo a cómo está el mercado, qué situación es la que mejor conviene a la comunidad y en base a eso pues formalizar un contrato con una compañía, la que sea, pero ya el mercado libre, ya no la tarifa regulada. Claro. Citabas ahora la calefacción. Vamos a ver, todavía estamos en una cuaresma fría, todavía hace frío, pero ya vamos hacia el buen tiempo, sin duda. Aquellas comunidades que por estatuto digan, bueno, hasta tal mes, sí. Vale, si por cualquier cosa, oye, hubiera que prorrogarlo, ¿esto tiene que ir a Junta o hay un acuerdo tácito que se dice, señores, prolongamos un mes? Nosotros siempre, quiero decir, enfocamos todas las decisiones que en un momento dado sean distintas a lo que ya está establecido, canalizarlo a través de Junta de Propietarios. Cuanto más canalizamos en la Junta de Propietarios, más respaldo vamos a tener y más soporte en cuanto a que la actuación que acordemos tengan, digamos, más recorrido jurídico que en un momento dado saltarnos y quedar en el rellano con el presidente, el vicepresidente o un vecino que ahí está más activo que otro. Entonces, todo lo que pueda ser por Junta, mejor. Sí es verdad que tenemos que tener cintura en cuanto a que lo que está establecido va en una dirección de regularidad y de normalidad que siempre que se cumpla, pues bienvenido sea. Pero claro, todo esto cambiante y es cambiante en tanto el inicio como el apagado, porque puede darse circunstancias de que venga un tiempo mejor o un tiempo peor y ese tiempo pues sea puntual o un poquitín más alargado. Entonces, claro, estamos siempre justo en el límite porque, bueno, por norma general se enciende el 1 de noviembre y se apaga el 30 de abril. El 30 de abril, quiero decir, puede que a lo mejor haga falta apagarlo el 20 de abril o incluso pues el 20 de mayo. Entonces, en ese tiempo en el que puede darse circunstancias como estamos viviendo pues de la última temporada, ahora en un enero que vino muy bueno, ahora estamos en 20 y pico grados, entonces, ¿qué ocurre? Que bueno, el tiempo es cambiante y tenemos que adaptarnos. Claro. Sí es verdad que esos acuerdos en cierta medida sirven para orientarnos, pero no nos marquemos en esa rigidez en la que tengamos o nos impida adaptarnos a lo que está pasando. Entonces, nuestra recomendación, Junta de Propietarios, salvo que exista algún canal establecido al respecto que valide esa toma de decisiones y dé lugar pues, a una variación, tanto en el adelanto como en el apagado como cualquier otra cuestión. Pero todo lo que puede ser Junta de Propietarios, nosotros apostamos por ese canal porque es el que uno convoca a todos o participan todos y luego pues da lugar a los acuerdos conforme al quórum establecido y en cierta medida pues cerramos cualquier posibilidad de que en un momento dado pues alguien se vea indefenso en cuanto que nos participó, no se le avisó o bueno, pues, lo que pueda ser. Lo que pueda surgir. Bueno, hay que hablar también de eficiencia energética con certificados de ayuda, no sé si de rebajas y de bonificación. Bueno, esto viene de la Unión Europea, repercute a los países. Efectivamente, quiero decir, ahora se está llevando a cabo pues, un estudio de cuánto se ahorra energéticamente y cuántas emisiones con las instalaciones que se llevan a cabo pues, dejan de producirse. Se está apostando por la eficiencia energética, hay líneas de ayuda en esta dirección, tanto de fondos europeos como directrices ya, digamos, propias de España o de alguna comunidad autónoma que las desarrolle, como fueron los paneles fotovoltaicos, como fue la mejora de la envolvente, como es la reducción pues, del 30% de la energía primaria. Bueno, hay una serie de actuaciones. Y esto da lugar a, un beneficio directo en cuanto al ahorro que significa. También da lugar pues, a un retorno del gasto al que tengamos que llevar a cabo y vía subvenciones o vía otro canal retorna parte del gasto y luego también se está certificando qué es lo que se está ahorrando o cuál es el cambio en concreto y ese certificado lo que cuantifica pues, la cantidad de emisiones de CO2 que se dejan de emitir o la cantidad digamos de ahorro y eso luego da lugar a una certificación que ahora mismo está surgiendo digamos una comercialización de esa certificación de tal manera que hay empresas y comercializadoras que pagan por esa certificación que luego compensan ellos con otras emisiones que están produciendo, pues bien sea en la propia elaboración, en el propio funcionamiento de la comercializadora, otras cuestiones. Entonces, bueno, es, digamos, una cuestión a tener en cuenta que puede haber algo de retorno económico, no solo en lo que directamente hablamos de subvención y otras líneas, sino en esa certificación de que cuanto más eficientes seamos, ese certificado va a recogerlo y ese certificado va a tener un coste digamos, para el que lo quiera adquirir, beneficio para la comunidad y, bueno, no deja de ser pues, un ingreso extraordinario que no viene nunca nada mal. Lleva aparejada mucha burocracia, porque esto es el problema que arrastra todo esto, ¿no? Sí, burocracia lleva, porque, bueno, hay que emitir un certificado y hay una serie de parámetros, hay una serie de revisiones, hay una serie de documentación, entonces, desgraciadamente, todas estas actuaciones llevan implícitos mucho papeleo.
Claro. Mucho. Los paneles fotovoltaicos es muchísima la cantidad de información, tanto contra el ayuntamiento, tanto con la consejería, tanto con la distribuidora, y son documentaciones que repites o triplicas, incluso, quiero decir, hay una cantidad ingente de documentación que, bueno, desgraciadamente, quiero decir, no queda otra que trasladarla, pero lleva implícito mucho trabajo, mucho. Claro. Bueno, vamos con la pregunta que tiene que ver con vosotros, con ADF. Estáis, siempre digo, en la calle Naranjo Bulnes 10 bajo izquierda, pero por poco tiempo, porque estáis ya en el proceso de cambio, ¿no? Sí, estamos en el proceso de cambio. Nuestra primera, digamos, parada de cambio va a ser pues, a principios de verano, y vamos a ir a la calle Ramiro I. Lo que pasa que bueno, hemos adquirido unas oficinas de mayor dimensión hasta que las adecuemos y las pongamos, digamos, un poquitín con la idea que perseguimos de poder prestar servicio a los vecinos y a nosotros mismos para el desarrollo del trabajo. Pues estamos ahí, bueno, cerca, pero todavía no llegamos. Bueno, hay que hablar también, si antes hablábamos de la burocracia que tantas horas puede quitarle a una persona, bueno, pues a la hora de tratar con el banco. La banca digital, ¿tratáis con Tucobán? Sí, la banca digital ya nació hace tiempo. Sí, es verdad que aterrizó en España pues un poco más tarde de lo que pudo aterrizar en otro sitio de Europa, y estoy poniendo como ejemplo pues el banco ING, que rompió un poquitín, digamos, el día a día del banco tradicional. ING pues se caracterizaba por tener pocas oficinas, era un banco, digamos, que se trabajaba con el teléfono a través de Internet, pero esto da lugar a que es el inicio de un camino del que en cierta medida todo va a ir en esa dirección. Ya aparecieron algún que otro banco, y nosotros tenemos a disposición, pues a través del programa con el que trabajamos, y trabajan muchos administradores, el banco Tucobán. Lo llaman, bueno, Tucobán es un nombre comercial, digamos, para darse a conocer. Está detrás el Banco Nacional de París y es un instrumento financiero con todas las garantías del Banco de España y el Banco Central Europeo. ¿Qué significa este banco digital? Que al final cumple todas las funciones y todo lo que llevamos a cabo en cuanto al día a día de la comunidad: cargar recibos, ver movimientos, el que nos pasen cargos, el devolver recibos. Lo que pasa es que vamos a tener un acceso mucho siempre digital, y luego muchas de las operaciones que se hacen en una oficina aquí son todas digitales. ¿Y a qué me refiero muchas de las operaciones? Ya no voy a transferencias, otras cuestiones que a cualquier banco ahora mismo ya lo dispensa, sino el cambio, por ejemplo, de firmas. Cuando entra una nueva junta rectora tenemos que ir a la oficina, presentar el acta, el presidente tiene que ir en persona, nosotros también, el DNI, cambian la titularidad. Y todo esto ahora es lo que lo focalizan ya de forma digital. ¿Qué ocurre? Que nos evitamos desplazamientos, nos evitamos esperas, y todo ello quiere decir en el mismo coste que están desarrollando los bancos, pues el servicio que prestan en cuanto a las cuentas bancarias. Entonces, nos facilita mucho tanto la comunidad como los administradores, y en cuanto al día a día, al final, salvando alguna cosa puntual, todo lo que ya sea digital es un gran avance frente a lo que antes no era digital, pues en tiempos, en esperas, en oficinas, en citas y derivados. Claro, con lo que ganas en ese caso. Sí. Que el tiempo, ganar tiempo también es sin duda una riqueza, no tangible, pero una riqueza. Roberto, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. A vosotros, gracias. Gracias. Como gracias también les damos a ustedes por estar con nosotros una noche más. Volvemos el próximo martes, bueno, pues ya preparando la inminente Semana Santa. Hasta entonces, gracias por su atención, ánimo y adelante.